Santiago estaba de luto. El cielo gris reflejaba su tristeza mientras permanecía en la terraza de la vieja casa, observando el patio que guardaba tantos recuerdos. El olor de la tierra húmeda tras la reciente lluvia se mezclaba con el perfume de los jazmines que su abuela Dona Rosa cultivaba con tanto cariño, evocando recuerdos de tardes soleadas en las que don Felipe contaba historias de su juventud. Recordaba cómo su abuelo siempre tenía una sonrisa en el rostro, incluso en los momentos difíciles, y sus palabras sabias que parecían resonar en su mente. La vida está hecha de elecciones, muchacho. Siempre elige el camino del amor y la sabiduría. No puedo creer que se haya ido, murmuró Santiago mientras pasaba la mano por el barandal desgastado. Tantas historias, tantos consejos. ¿Qué haré sin él? Cerró los ojos, recordando los momentos en que su abuelo lo llevaba a pescar, donde enseñaba no solo el arte de la pesca, sino también la importancia de tener paciencia y respeto por la naturaleza. Durante el velorio, el ambiente estaba pesado. Amigos y familiares se reunían para rendir su último homenaje. Santiago, en medio del dolor, escuchaba las historias compartidas por otros, cada una más rica y llena de vida que la anterior. Don Felipe siempre fue un aventurero, dijo un amigo de toda la vida, con una sonrisa nostálgica. Recuerdo cuando decidió invertir en su primera propiedad. Nadie creía que lo lograría, pero tenía una visión. Era un hombre de coraje, añadió una vecina. Nunca tuvo miedo de arriesgar, ese era su espíritu. Las palabras resonaron en la cabeza de Santiago, que luchaba por contener las lágrimas. Se sentía perdido, pero al mismo tiempo una chispa de curiosidad comenzó a crecer dentro de él. ¿Qué quería decir don Felipe con cava en el patio? Había algo más allí, algo que necesitaba descubrir. Tan pronto como terminó el velorio, Santiago se despidió de todos y caminó lentamente hacia el patio, sintiéndose atraído por un misterio que lo llamaba. El patio era un lugar especial, lleno de recuerdos de su infancia. Recordó las tardes en que corría con amigos, jugando al fútbol y riendo, mientras don Felipe lo observaba desde una silla, siempre con una mirada protectora. Ahora todo parecía tan diferente. La casa, las flores, hasta el cielo parecían pesados por la ausencia del anciano. Santiago tomó una pala que estaba apoyada contra la pared de la casa y con determinación comenzó a cavar. La tierra estaba blanda y a cada golpe sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué encontraría allí? Quizás un tesoro, pensó, riendo para sí mismo, pero pronto la risa se transformó en un profundo suspiro. O quizás solo más dolor. Mientras cavaba, su mente vagaba entre recuerdos y reflexiones. ¿Qué realmente sabía sobre su abuelo? Para muchos, don Felipe era un hombre exitoso, pero Santiago sabía que había más. Recordaba las noches en que el abuelo se quedaba despierto, escribiendo en un cuaderno, con una expresión de preocupación en su rostro. «¿Qué haces, abuelo?», solía preguntar, y don Felipe siempre respondía: «Pensando en cómo puedo dejar un legado mejor para ti y para tu madre». Después de un tiempo, la pala golpeó algo sólido. Santiago se detuvo, el corazón acelerado. Se arrodilló, limpiando la tierra alrededor del objeto. Con un esfuerzo final, finalmente logró desenterrar una caja antigua, cubierta de raíces y tierra. Su corazón disparó. «¿Qué será esto?», susurró, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar sus pensamientos. Con cuidado, abrió la tapa de la caja. Dentro había billetes y monedas, reliquias de un pasado que apenas conocía. «¡Guau!», exclamó, la voz casi un susurro. «Esto es increíble». Pero pronto la excitación dio paso a la preocupación. Recordó la salud de Dona Rosa y cómo ella necesitaba cuidados médicos. «¿Qué hago ahora, abuelo?», cuestionó, mirando al cielo,
como si esperara una respuesta. Este es tu legado, pero lo que realmente necesito es que estés aquí. La conexión con su abuelo se volvía más fuerte con cada segundo, y la pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿cuál era el verdadero legado que don Felipe quería dejar? Santiago sumergió sus manos en la fría tierra del patio, cada golpe de pala resonando con la añoranza que sentía por don Felipe. Los sonidos de la vida a su alrededor parecían distantes, como si el mundo se hubiera desacelerado en respeto a su luto. El sol se reflejaba en las hojas de los árboles, pero para él todo parecía envuelto en sombras. Cuando la hoja de la pala golpeó algo sólido, un pequeño temblor recorrió su cuerpo. Se detuvo, jadeante, y con la ayuda de la mano comenzó a quitar la tierra con los dedos. Después de unos minutos de excavación, reveló una caja antigua cubierta de raíces y polvo. El corazón de Santiago disparó. ¿Qué guardó aquí?, murmuró para sí mismo mientras la curiosidad se mezclaba con la ansiedad. Retiró la caja con cuidado, limpiándola con la camisa. Era de madera oscura, con detalles esculpidos que demostraban un trabajo artesanal. Los bordes estaban desgastados por el tiempo, pero aún así era una reliquia. Con manos temblorosas, Santiago abrió la caja. Dentro encontró una colección de billetes y monedas antiguas, reliquias de un pasado que, hasta entonces, él desconocía. Las monedas brillaban bajo la luz del sol, y el olor de papel envejecido invadió sus fosas nasales. «Vaya, esto es mucho, mucho dinero», pensó, con los ojos abiertos de par en par. Tomó un billete, admirando las marcas y firmas que contaban historias de épocas pasadas, pero a medida que la realidad de lo que tenía en manos comenzaba a afianzarse, un peso comenzó a instalarse en su pecho. «Podría usar esto para hacer la vida de Dona Rosa más cómoda», dijo en voz alta, pensando en su abuela, que siempre había sido la roca de la familia. «Pero, ¿qué significa esto para mí? ¿Para nosotros?» Miró la caja nuevamente, como si pudiera responder a sus preguntas. Santiago sabía que la salud de su abuela estaba en declive y el tratamiento que ella necesitaba no era barato. La decisión pesaba como un ancla. En un momento de desesperación, gritó hacia el cielo azul: «¿Por qué no me dejaste una nota, abuelo? Una pista sobre qué hacer con todo esto». La suave brisa que pasaba parecía susurrar respuestas, pero ninguna de ellas era clara. Santiago se sentó en el suelo, rodeado de tierra y recuerdos. Comenzó a separar las monedas y los billetes, tratando de imaginar qué podría hacer con esa fortuna. «Si uso esto para Dona Rosa, ¿estaré haciendo lo correcto?», murmuró, con la mirada perdida. «¿Y si no lo uso? ¿Y si dejo ese dinero guardado y ella no tiene tiempo para disfrutarlo?». Las preguntas giraban en su mente, sin respuesta. Esa caja no era solo una herencia, era un legado que venía acompañado de elecciones difíciles y de una responsabilidad que parecía abrumadora. Santiago recordó cómo don Felipe siempre hablaba sobre la importancia de tomar decisiones con el corazón. Él nunca dejó de cuidar de la familia, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, reflexionó. Tal vez eso es lo que él quería que yo aprendiera. Se levantó, decidido a usar el dinero para el bien. Doña Rosa merece esto, siempre ha estado a mi lado, y ahora es mi turno de retribuir. Un nuevo propósito comenzó a tomar forma en su corazón, pero aún había una sombra de duda. ¿Qué haría además de eso? ¿Cómo podría honrar verdaderamente el legado de don Felipe? Santiago respiró hondo, mirando la caja y la tierra a su alrededor. «Voy a cuidar de la abuela y de alguna manera voy a hacer esto bien». Cerró la caja, sintiendo la determinación crecer dentro de él. «Descubriré cómo hacerlo de la mejor manera posible». Con una última mirada al patio, se dio la vuelta y caminó de regreso a casa, llevando consigo no solo la fortuna material,
sino el peso de un legado que ahora se convertía en parte de su propia historia. Santiago estaba sentado en el suelo del patio, rodeado de la tierra que había removido. La antigua caja, ahora abierta frente a él, revelaba un mundo de recuerdos y secretos que su abuelo, don Felipe, había guardado cuidadosamente. Entre monedas y billetes, una pequeña carpeta de cuero llamó su atención. Con manos temblorosas la acercó más y, al abrirla, encontró un diario. Las páginas estaban amarillentas, repletas de anotaciones y garabatos que contaban una historia que nunca imaginó que existiera. Con un profundo suspiro, Santiago comenzó a leer en voz alta, como si las palabras fueran un eco del pasado. Día 12 de septiembre de 1985. Hoy tomé una decisión que puede costarme mucho. La inversión parecía tan prometedora, pero dejé de lado a los amigos que siempre estuvieron a mi lado. La voz de Santiago se ahogó y sintió un nudo en la garganta. Mis amigos merecían más de mí. Mientras leía, la imagen de don Felipe se formaba en su mente, ya no como el abuelo amoroso que conocía, sino como un hombre que luchaba contra sus propias elecciones. Día 5 de diciembre de 1990. La soledad es una compañera traicionera. A veces me pregunto si el dinero valió el precio que pagué por esos momentos con mi familia. Santiago sintió una ola de empatía al escuchar las frustraciones de don Felipe. Siempre lo vio como un hombre exitoso, pero ahora comprendía que la riqueza material estaba lejos de garantizar la felicidad. Doña Rosa, ¿cómo desearía haber pasado más tiempo contigo, mi amor?, continuó Santiago, su voz apenas logrando contener la emoción. En el fondo, siempre supe que lo que realmente importaba eran las relaciones. Cerró los ojos por un momento, imaginando a la abuela, doña Rosa, en su juventud, vibrante y llena de vida, al lado de don Felipe. ¿Qué sucedió? ¿Por qué se alejaron? Pronto, Santiago se vio envuelto en reflexiones más profundas. Estaba tan enfocado en acumular riquezas que olvidó lo que realmente importa, pensó. Era una advertencia para él mismo. Quería más que dinero, deseaba una vida plena, repleta de amor y significado. Si don Felipe hubiera tomado decisiones diferentes, tal vez su vida hubiera sido más rica en experiencias, susurró para sí mismo. Al final del diario, Santiago encontró una última anotación. Si tú, mi querido nieto, encuentras estas palabras, recuerda, el mayor legado que podemos dejar no es lo que acumulamos, sino las historias que contamos y las vidas que tocamos. Ama, perdona y nunca olvides a tu familia. Una lágrima rodó por el rostro de Santiago. Se sintió como si don Felipe estuviera allí, mirándolo, ofreciendo consejos que trascenderían el tiempo. ¿Cómo puedo honrar tu legado, abuelo?, preguntó Santiago en voz alta, como si esperara una respuesta. El silencio del patio era reconfortante, y se dio cuenta de que la respuesta estaba dentro de él. En lugar de dejarse llevar por la gravedad de la herencia que había recibido, podría usar esas enseñanzas para crear conexiones significativas con las personas a su alrededor. Mientras guardaba el diario nuevamente en la caja, Santiago se hizo una promesa a sí mismo. Voy a cuidar de doña Rosa, asegurarme de que sepa cuánto la amamos, y más importante, voy a usar lo que me enseñaste, abuelo, para unir a las personas. La verdadera riqueza está en las relaciones que construimos. Se levantó, sintiéndose más ligero, como si una nueva misión hubiera nacido dentro de él. El legado de don Felipe no era solo una herencia material, sino una oportunidad para crear un futuro donde el amor y la comunidad estuvieran en primer lugar. Santiago se sentó a la mesa de la cocina, donde el aroma del café fresco se mezclaba con el de los recuerdos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el pequeño espacio,
pero la oscuridad de la pérdida aún pesaba en su corazón. Miró a doña Rosa, su abuela, quien, con una sonrisa tímida, intentaba organizar algunas fotos antiguas. La fuerza y la fragilidad de ella lo inspiraban, y sabía que era hora de conversar. «Abuela», comenzó Santiago, dudoso, «¿qué piensas que debemos hacer para honrar el legado del abuelo don Felipe?» Doña Rosa lo miró, sus ojos azules, reflejando la sabiduría acumulada a lo largo de los años. «Ah, mi querido, tu abuelo siempre creyó en la importancia de dejar huellas en las vidas de las personas. Solía decir que el verdadero valor de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que comparte». Santiago asintió, recordando las historias que había escuchado en el velorio, las aventuras y los errores de don Felipe. «Encontré un diario de él. En él habla sobre sus frustraciones y arrepentimientos. Se alejó de muchos amigos debido a sus decisiones financieras. Quiero entender esto mejor, y tal vez podamos usar estas lecciones para ayudar a los demás». Doña Rosa sonrió, una sonrisa que mezclaba orgullo y tristeza. «Tu abuelo tenía un corazón enorme, pero a veces se dejaba llevar por la ambición. Es bueno saber que quieres aprender de esto. Debemos hablar más sobre lo que él nos dejó». En los días que siguieron, Santiago comenzó a reunir valor para compartir las historias del diario con doña Rosa. Las leía en voz alta y, a cada página, un nuevo aspecto de la vida de don Felipe se revelaba. La abuela escuchaba atentamente, sus manos temblando levemente mientras sostenía la taza de té. «Mira, abuela», dijo Santiago en una de las lecturas. «Él escribió aquí que se arrepintió de no haber pasado más tiempo con las personas que amaba. Perdió amigos por trabajar en exceso. Esto es tan triste. ¿Qué debemos hacer para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder?» Doña Rosa suspiró, contemplando la pregunta. «Debemos cultivar la comunidad, mi querido. Necesitamos crear lazos, como él debió haber hecho. ¿Recuerdas las fiestas que organizaba? Siempre decía que la alegría compartida es la mejor forma de celebrar la vida». La idea comenzó a florecer en la mente de Santiago. Decidió que necesitaba hacer algo más que solo leer el diario y reflexionar. ¿Y si organizáramos un grupo de apoyo aquí en el barrio? Podríamos compartir las lecciones del abuelo y alentar a las personas a conectarse entre sí. Sería una forma de honrar su memoria. Doña Rosa lo miró, sus ojos brillando con entusiasmo. «Eso sería maravilloso. Podríamos invitar a vecinos y amigos, hablar sobre nuestras historias, nuestras luchas y conquistas. ¿Qué te parece si empezamos con un pequeño encuentro?» Santiago sonrió, sintiendo la energía de la idea pulsar dentro de él. «Sí, podemos comenzar la próxima semana. Haré algunos carteles y los repartiré por el barrio». En los días que siguieron, Santiago se dedicó a crear un ambiente acogedor para el primer encuentro. Habló con los vecinos, tanteando el terreno, y muchos mostraron interés. En una mañana soleada, mientras pegaba los carteles, conoció a María, una mujer anciana que solía vivir al lado de don Felipe. «Hola, joven», dijo María con una cálida sonrisa. «¿Qué estás organizando por aquí?» «Estamos teniendo un encuentro comunitario para compartir historias y aprendizajes, una forma de honrar el legado de mi abuelo, don Felipe», respondió Santiago, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. «Ah, don Felipe, era un buen hombre. Me encantaría participar. Necesitamos más unión aquí», dijo ella, con su voz llena de nostalgia. El corazón de Santiago se llenó de esperanza. Se dio cuenta de que lo que estaba haciendo podría tener un impacto mayor de lo que había imaginado. En cada conversación, en cada sonrisa, veía la posibilidad de construir una comunidad fuerte, unida por historias de amor y superación, exactamente como siempre deseó don Felipe. La voz de su abuela resonaba en su mente,
recordándole que el verdadero tesoro estaba en las conexiones que estaba a punto de formar. Santiago observaba la luz de la mañana filtrándose por las ventanas de la casa, trayendo un calor suave que contrastaba con la frialdad del luto que aún flotaba en su corazón. Se acercó a doña Rosa, que reposaba en un sillón envuelta en una manta. Su semblante, aunque cansado, aún conservaba la fuerza de una mujer que había enfrentado muchos desafíos en la vida. Santiago se sentó a su lado, sosteniendo su mano envejecida, y sintió la necesidad de hacer más por ella. «Mamá, ¿te recordarías de cómo tu padre solía contar historias sobre su juventud?», comenzó Santiago, tratando de romper el silencio. Siempre hablaba del valor de las conexiones, de las amistades que cultivó a lo largo de su vida. Doña Rosa abrió los ojos lentamente, una tímida sonrisa formándose en sus labios. Ah, Felipe tenía una forma especial de ver el mundo. Creía que cada persona que cruzaba su camino tenía una lección que enseñar. Santiago asintió, sintiéndose alentado. «Me gustaría que compartieras tus historias con otras personas. ¿Sabías? Podemos crear un espacio donde todos podamos aprender unos de otros, como él siempre hizo». Doña Rosa miró a los ojos de su hijo, un destello de esperanza encendiéndose en su mirada. «¿Crees que se interesarán? Después de todo lo que ha pasado, no sé si la comunidad está lista para eso». «Yo creo que sí. La gente necesita conexión, especialmente ahora. Y tú tienes tanto que enseñar, mamá. ¿Qué te parece participar en una reunión comunitaria? Podríamos comenzar con un pequeño grupo, solo para compartir nuestras historias». Con reticencia, doña Rosa aceptó. «Si crees que esto puede ayudar, estoy dispuesta a intentarlo, pero no prometo que será fácil». «No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser verdadero», respondió Santiago sonriendo. Sabía que la fuerza de su madre podría inspirar a otros, así como don Felipe había inspirado a los que lo rodeaban. En los días que siguieron, Santiago comenzó a organizar pequeñas reuniones en el vecindario, donde las personas podrían reunirse para compartir sus vivencias. Sentía una energía renovada al observar a su madre prepararse para participar. Doña Rosa, aunque aún debilitada, parecía más viva cada día. Cuando contaba sus historias, la tristeza que la envolvía se disipaba, dando lugar a risas y lágrimas de alegría. En la primera reunión, la sala estaba llena de vecinos, cada uno trayendo consigo experiencias que moldearon sus vidas. Santiago presentó a su madre con cariño. «Esta es mi madre, doña Rosa. Ella tiene muchas historias que contar sobre nuestro querido don Felipe y sobre cómo es importante cultivar la esperanza, incluso en los momentos más difíciles». Al escuchar su nombre, doña Rosa se sintió un poco tímida, pero aplaudida por todos, se sintió acogida. «Gracias, mis queridos. Felipe siempre decía que cada uno de nosotros lleva una luz dentro de sí y que juntos podemos iluminar hasta los rincones más oscuros de la vida». Las historias comenzaron a fluir, un verdadero mosaico de vivencias y enseñanzas. Cada relato era una nueva ventana abierta al pasado y todos se encontraban en un espacio seguro donde el dolor y la alegría coexistían. Santiago observaba la transformación en su madre, cómo la luz en sus ojos crecía con cada palabra compartida. «Nunca pensé que podría hablar sobre esto», dijo doña Rosa en un momento, su voz entrecortada, «pero ahora me doy cuenta de que, al contar nuestras historias, estamos ayudando a los demás a sanar». Santiago sintió una ola de emoción al ver a su madre tan involucrada, tan viva. Sabía que estaba en el camino correcto, no solo para honrar el legado de don Felipe, sino también para crear algo significativo que uniría a la comunidad. Esa noche, mientras caminaban a casa, doña Rosa tomó la mano de su hijo y susurró: «Hiciste bien, Santiago.
Siento que, de alguna manera, Felipe está aquí con nosotros, sonriendo. Él siempre ha estado, mamá, y siempre estará, mientras sigamos compartiendo sus lecciones y cuidándonos unos a otros. Santiago sonreía, reconociendo que el verdadero tesoro encontrado en el patio no eran solo las monedas y los billetes, sino el amor y la unión que se estaban formando entre las personas que ahora se sentían conectadas. Santiago estaba sentado a la mesa de la cocina, rodeado de papeles y anotaciones, mientras intentaba organizar los detalles del evento comunitario que planeaba. El olor del café fresco llenaba el ambiente, pero su mente estaba lejos de la bebida caliente. Miró el calendario en la pared y sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Era más que una simple reunión, era la oportunidad de celebrar la vida de don Felipe y compartir sus lecciones con la comunidad. «Si necesitas ayuda, puedo hablar con el personal del centro comunitario», dijo doña Rosa, que había entrado en la cocina con una suave sonrisa, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Creo que estarían felices de colaborar». «¿De verdad crees que les importa, mamá?», Santiago preguntó dudoso. «Algunos de ellos no parecen muy animados con la idea de un evento». «No subestimes el poder de la comunidad, hijo mío», respondió ella, ajustándose el delantal. «A veces, todo lo que la gente necesita es un pequeño empujón, y tú estás haciendo esto por amor a tu abuelo. Eso cuenta mucho». Santiago asintió, sintiéndose alentado por las palabras de su madre. «Solo espero conseguir un lugar decente para realizar todo esto. El parque sería ideal, pero estoy preocupado por la burocracia, y no estoy seguro de si conseguiré la aprobación a tiempo». «Eres más persistente de lo que piensas», dijo doña Rosa, tomando un vaso de agua. «Recuerda lo que siempre decía tu abuelo. La persistencia es el camino del éxito». Determinado, Santiago decidió que no dejaría que la duda lo paralizara. En los días siguientes recorrió la ciudad, visitando el centro comunitario y conversando con los líderes locales. Su entusiasmo, así como la historia de don Felipe, comenzó a resonar entre las personas, pero al mismo tiempo no faltaron quienes se mostraban escépticos. En una reunión en la biblioteca, mientras Santiago hablaba sobre el evento, uno de los miembros de la comunidad, Carlos, cruzó los brazos y sacudió la cabeza. «Sinceramente, Santiago, ¿realmente crees que esto funcionará? La gente está tan metida en sus propias vidas que dudo que venga a un evento para escuchar sobre un hombre que ya se fue». «Carlos, entiendo tu escepticismo», respondió Santiago, tratando de mantener la calma. «Pero esto no es solo sobre mi abuelo. Se trata de las lecciones que podemos aprender de él y de cómo podemos unirnos para ayudar a los demás. Creo que podemos hacer la diferencia, aunque sea pequeña». Pequeña o grande, la verdad es que la mayoría de la gente no se preocupa. La vida continúa y todos tienen sus propios problemas, replicó Carlos, pero Santiago percibió una pequeña señal de apertura en su expresión. «¿Y si lo hacemos juntos? Si te unes a mí y ayudamos a movilizar a la gente, podemos mostrarles que todavía hay espacio para la comunidad en sus vidas», insistió Santiago, sintiendo que la pasión comenzaba a surgir en su voz. Carlos dudó, mirando a los demás miembros de la sala, que parecían más receptivos. «Quizás tengas razón, quizás valga la pena intentarlo». Poco a poco, Santiago logró reunir un grupo de voluntarios dispuestos a ayudar. La energía estaba cambiando, pero aún había muchos desafíos por delante. Durante una reunión, planteó la cuestión del financiamiento. «Necesitamos dinero para conseguir un espacio adecuado y para la logística del evento. ¿Alguien tiene ideas sobre cómo recaudar fondos?», Santiago preguntó, pasando la mirada por el grupo reunido. «¿Y si hacemos una colecta?», sugirió Ana, una joven conocida por su espíritu emprendedor. «Podemos crear una campaña en línea y pedir contribuciones.
Y también podemos organizar una rifa con premios donados por la comunidad. ¡Gran idea!, exclamó Santiago sintiéndose animado. ¡Hagámoslo! Si cada uno de nosotros se compromete, lo lograremos. En los días siguientes, el trabajo se intensificó. Santiago y su equipo enfrentaron muchas dificultades, desde la burocracia del lugar hasta la resistencia de algunos miembros de la comunidad. No podemos dejar que esto nos desanime, decía Santiago con frecuencia, recordando a todos el motivo por el que estaban allí. Solo necesitamos una señal de que la gente está dispuesta a unirse, comentó uno de los voluntarios, mirando a Santiago. Y sabes, eso dependerá de ti. Con el apoyo de la comunidad creciendo lentamente, Santiago sabía que estaba en el camino correcto. Respiró hondo, decidido a demostrar que el legado de don Felipe podría, de hecho, unir a las personas y hacer la diferencia. La llama de la esperanza estaba encendida, y él estaba preparado para luchar por ello. El día del evento finalmente había llegado, y la atmósfera estaba cargada de expectativa. Santiago observaba la plaza donde había dedicado semanas de planificación. Las mesas estaban decoradas con flores silvestres y los globos de colores flotaban suavemente al viento, creando un escenario vibrante y acogedor. Sin embargo, detrás de la animación, una tensión palpable permeaba el aire, con miradas de escepticismo y desconfianza de algunos miembros de la comunidad, que se reunían en pequeños grupos, murmurando entre sí. Santiago respiró hondo, tratando de encontrar la confianza que había cultivado a lo largo de los últimos meses. Se dirigió a un grupo que se mostraba dudoso, compuesto por algunas personas que no creían que el evento realmente pudiera hacer una diferencia. «Hola, gente. Espero que estén emocionados por hoy», dijo, forzando una sonrisa. Uno de los hombres, Carlos, cruzó los brazos y respondió con desdén. «¿Emocionados? ¿Para qué? ¿Para escuchar historias de un hombre que nunca estuvo aquí para ayudarnos?» Santiago sintió el peso de las palabras, pero no se dejó afectar. «Entiendo tus frustraciones, Carlos, pero lo que quiero es que podamos unirnos y aprender unos de otros. Don Felipe puede no haber sido perfecto, pero él creía en la fuerza de la comunidad. Y eso es lo que estoy tratando de rescatar. Un espacio para todos nosotros», argumentó, buscando conectarse. A medida que pasaba el tiempo, los invitados comenzaron a llegar. El bullicio aumentó, y Santiago se dio cuenta de que, a pesar de las resistencias, había un genuino interés en esos rostros. Subió al pequeño escenario improvisado, con el corazón acelerado mientras miraba al público. La mezcla de rostros conocidos y desconocidos lo hizo reflexionar sobre lo que estaba a punto de compartir. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando en la plaza. «Hoy estamos aquí para celebrar la vida de don Felipe. No solo fue mi abuelo, sino un hombre que dejó un legado de amor y enseñanzas. Creo que la verdadera herencia de él no está en las monedas que encontré, sino en las lecciones que podemos aprender juntos». Los murmullos disminuyeron y Santiago vio algunos ojos iluminarse con curiosidad. «En los últimos meses encontré un diario que él había dejado. En él, don Felipe compartió sus frustraciones, sus arrepentimientos y, más importante aún, sus deseos de reconciliación. Habló sobre cómo, en su búsqueda de éxito, se alejó de las personas que amaba. Y eso me hizo reflexionar. ¿Qué es lo que realmente importa en nuestra vida? Una mujer en la audiencia, María, levantó la mano. «¿Y qué aprendiste de eso, Santiago? ¿Cómo podemos cambiar?» Santiago sonrió, agradecido por la pregunta. «Aprendí que la verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos. Hoy espero que podamos crear nuevas relaciones, que podamos apoyarnos mutuamente. Por eso, los invito a todos a compartir sus historias. Vamos a inspirarnos unos a otros,
así como don Felipe lo hizo en su vida. El público pareció más receptivo, y poco a poco algunas voces comenzaron a levantarse. Un hombre mayor, llamado Joaquim, se destacó. Conocía a don Felipe. Solía ayudarme con pequeños préstamos cuando estaba en apuros, pero después se alejó. Me sentí triste por eso. Santiago asintió, animándolo a continuar. Aunque creo que muchos de nosotros tenemos historias como esta, y es por eso que necesitamos escucharnos, para sanar heridas y construir un futuro mejor. El discurso de Santiago resonó entre los presentes. Vio sonrisas comenzando a aparecer, y algunas personas se miraban entre sí, como si ya recordaran momentos que querían compartir. Sintió que el evento se estaba transformando en algo más grande de lo que había imaginado. Juntos podemos honrar el legado de don Felipe, concluyó, con la voz entrecortada por la emoción. Utilicemos esta oportunidad para fortalecer nuestros lazos y apoyarnos unos a otros. Mientras bajaba del escenario, la atmósfera había cambiado. Las voces se mezclaban en conversaciones animadas y Santiago se dio cuenta de que, incluso frente a la resistencia, había un deseo de conexión. Le sonrió a doña Rosa, que, en medio de la multitud, lo observaba con orgullo. En ese momento supo que el verdadero significado del evento se estaba concretando. El evento comunitario que Santiago organizó en homenaje al legado de don Felipe estaba en plena ebullición. Las mesas decoradas con manteles coloridos y arreglos de flores silvestres creaban un ambiente acogedor en el patio de la antigua casa. El olor de la comida casera exhalaba del lugar, mezclándose con la suave brisa de la noche. Santiago miró a su alrededor, observando la escena que se desarrollaba ante él. Las personas conversaban animadamente, algunas reían, otras compartían historias, y la energía del lugar pulsaba con un nuevo sentido de esperanza. A medida que la noche avanzaba, Santiago se dio cuenta de que un grupo se había formado alrededor de doña Rosa. Sonrió al ver a su abuela gesticulando con entusiasmo, compartiendo sus recuerdos sobre don Felipe. Él siempre tuvo una manera especial de hacer que todos se sintieran importantes, dijo ella, con los ojos brillando de emoción. Recuerdo una vez en que organizó una competencia de quién hacía el mejor dulce en el barrio. Lo que importaba no era quién ganaba, sino la alegría que él traía a todos. Uno de los vecinos, Carlos, que estaba escuchando, intervino. ¿Y quién no recuerda la vez que ayudó a reparar el techo de la casa del señor Almeida? Trajo a toda la familia para ayudar. Fue un día entero de risas y trabajo duro. La conversación continuó y las historias se entrelazaban, formando una rica tapicería de recuerdos que unían a la comunidad. Santiago observaba todo con una sonrisa en el rostro, sintiéndose parte de algo más grande. Se dio cuenta de que, aunque las monedas y billetes que había encontrado en la caja de don Felipe eran valiosos, el verdadero tesoro estaba allí, en ese intercambio de historias y risas. En el fondo, sabía que su abuelo se habría sentido orgulloso de ver cómo su herencia estaba transformando la vida de las personas. Cuando cayó la noche, Santiago subió al pequeño escenario improvisado. Respiró hondo, sus ojos recorriendo la multitud reunida. «Buenas noches a todos», comenzó, con la voz firme, pero llena de emoción. «Hoy estamos aquí no solo para recordar a don Felipe, sino para celebrar lo que él representó para cada uno de nosotros». Sintió las miradas atentas de los presentes y continuó. «Mi abuelo creía que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las conexiones que hacemos a lo largo de la vida». Un murmullo de acuerdo recorrió la platea. Santiago prosiguió. «Él me dejó un legado que va más allá del dinero. Nos enseñó sobre amor, amistad y la importancia de cuidar unos a otros». Dudó por un momento,
recordando las lecciones que había aprendido del diario. Las historias que están compartiendo esta noche son un testimonio de eso. Nos recuerdan que todos estamos juntos en este viaje. Tras sus palabras, la atmósfera se transformó. Las personas comenzaron a levantarse, una tras otra, compartiendo sus propias historias de superación, amor y compasión. Ana, una mujer mayor del vecindario, se levantó y dijo: «Don Felipe me ayudó cuando mi esposo se enfermó. No solo trajo comida, sino que también me hizo reír en momentos difíciles. Eso es algo que nunca olvidaré». Las historias se acumulaban y cada relato parecía fortalecer los lazos entre los presentes. Santiago sintió una ola de felicidad invadirlo. No solo había honrado la memoria de su abuelo, sino que también había ayudado a crear una comunidad más unida. Cuando el evento llegó a su fin, se sintió revigorizado al ver las nuevas conexiones que habían surgido. Las personas comenzaron a dispersarse, pero Santiago notó que muchas permanecían, conversando y riendo. Se acercó a un grupo que aún estaba reunido alrededor de Doña Rosa. «¿Qué les parece si nos encontramos nuevamente la próxima semana?», sugirió. «Podemos continuar esta conversación y fortalecer aún más nuestros lazos». «Gran idea, Santiago», respondió Carlos. «Esto puede convertirse en una tradición, una vez por semana, para compartir historias y apoyarnos unos a otros». Santiago sonrió, sintiéndose realizado. Sabía que el verdadero tesoro dejado por don Felipe no eran los billetes y monedas, sino la capacidad de unir a las personas. Esa noche, finalmente comprendió que el legado de su abuelo era un símbolo de amor y solidaridad, y estaba decidido a continuar con esa misión, transformando el dolor de la pérdida en un futuro de esperanza y unión. Santiago estaba en su casa, aún pensando en las lecciones que había aprendido del diario de don Felipe. El evento comunitario había sido un éxito, pero la sensación de que aún había mucho por descubrir sobre su abuelo lo atormentaba. Mientras organizaba algunos documentos en la sala, sonó el timbre. Se levantó, intrigado, y abrió la puerta. Ante él estaba un hombre anciano, con cabello gris y una expresión serena, pero marcada por un leve aire de melancolía. «¿Eres Santiago, nieto de don Felipe?», preguntó el hombre, la voz cargada de emoción. Santiago asintió, un poco desconcertado. «Sí, soy yo. ¿Y usted es...?» «Mi nombre es Carlos. Fui amigo de tu abuelo durante muchos años. ¿Puedo entrar?». Santiago dudó por un momento, pero pronto hizo un gesto invitante. «Claro, pasa. Siéntete a gusto». Carlos entró, mirando a su alrededor con una mezcla de nostalgia y tristeza. «Esta casa guarda muchos recuerdos, ¿no es así?», dijo, sentándose en el sofá. Santiago se sentó frente a él, curioso. «Sí, muchos. ¿Conoció bien a mi abuelo?». «Sí, lo conocí. Don Felipe era un hombre extraordinario, pero también muy complicado. Tenía sus demonios». La voz de Carlos temblaba ligeramente, como si estuviera reviviendo momentos difíciles. «Creo que nunca tuvo la oportunidad de redimirse de algunas cosas». Santiago frunció el ceño. «¿Redimirse? ¿Qué quiere decir con eso?». Carlos respiró hondo, como si se estuviera preparando para abrir un capítulo doloroso de su vida. «Hubo un tiempo en que éramos muy cercanos. Trabajamos juntos en varios negocios, pero con el tiempo él tomó decisiones que nos alejaron. Se volvió obsesionado con el dinero y el estatus, y eso lo aisló». «Él nunca habló de eso», murmuró Santiago sintiendo un peso en el corazón. «Creo que no sabía cómo lidiar con sus arrepentimientos». «Sí, y yo tampoco soy inocente en esta historia. Él tenía una deuda moral conmigo. Una vez confié en él para una inversión, y él lo perdió todo. No solo mi dinero, sino también la confianza que tenía en él. Terminamos alejándonos, y nunca pude perdonarlo completamente». Carlos miró a Santiago a los ojos,
con una sinceridad que hizo que el joven sintiera que estaba frente a un hombre que cargaba mucho más que solo el peso de sus propias experiencias. ¿Pero él intentó reconciliarse?, preguntó Santiago, intrigado. Nunca mencionó eso conmigo. Carlos movió la cabeza triste. Sí, él intentó. Antes de fallecer, me buscó. Quería encontrarse, hablar sobre el pasado, aclarar las cosas, pero la vida tuvo otros planes. No tuvimos la oportunidad de reconciliarnos. Santiago sintió una ola de compasión por aquel hombre que había perdido una amistad importante. Lo siento mucho por eso. Mi abuelo tenía sus luchas, pero también tenía un buen corazón. Quería que todos a su alrededor tuvieran una vida mejor. Carlos sonrió con tristeza. Lo sé, y es por eso que siento que su legado no puede ser solo el dinero que dejó. Se trata de las personas que tocó, las lecciones que aprendió y las oportunidades que perdió. Pareces haber entendido eso, Santiago. Estoy intentando, respondió Santiago, más confundido que nunca. Pensé que la fortuna que encontré en el patio trasero era el mayor legado de él, pero ahora veo que es solo una parte de la historia. Exactamente. La verdadera riqueza está en las conexiones que hacemos, en las historias que compartimos y en los perdones que ofrecemos. Tienes la oportunidad de honrar a tu abuelo de una manera que él no pudo. Puedes ser un agente de cambio, un constructor de puentes. La voz de Carlos tenía una mezcla de esperanza y urgencia. Santiago reflexionó sobre todo lo que había escuchado. Nunca había pensado que la herencia de don Felipe podría incluir no solo bienes materiales, sino también lecciones sobre perdón y reconciliación. Me gustaría hacer eso, honrar la memoria de mi abuelo y ayudar a la comunidad a unirse. Carlos sonrió, su mirada más clara ahora. Entonces ya estás en el camino correcto, Santiago. Recuerda, todo comienza con un acto de bondad. A veces, el mayor cambio comienza cuando decidimos mirar al pasado y enfrentarlo con valentía. Santiago sintió una nueva determinación brotar dentro de sí. Quería no solo entender a su abuelo, sino también transformar ese legado en algo que pudiera impactar otras vidas. La conversación con Carlos había abierto sus ojos a un mundo de posibilidades que nunca había considerado. Santiago estaba sentado a la mesa de la cocina, el olor del café fresco flotando en el aire, cuando decidió que era hora de dar un paso importante en la construcción del legado del abuelo. Tomó el teléfono y llamó a Miguel, el viejo amigo de don Felipe. La conversación fue breve, pero llena de expectativa. Santiago lo invitó a la próxima reunión comunitaria que estaba organizando, ansioso porque pudiera compartir sus historias y experiencias. En la noche del evento, la sala estaba iluminada con luces suaves, creando un ambiente acogedor. Santiago observaba a los invitados llegar, algunos conocidos, otros no. Había una mezcla de entusiasmo y nerviosismo en el aire. Se posicionó cerca de la entrada, recibiendo a los invitados con una sonrisa, aunque su corazón estaba acelerado. Sabía que la presencia de Miguel podría ser un parteaguas en aquella reunión. Cuando Miguel llegó, Santiago lo saludó con un abrazo cálido. El hombre, ya anciano, traía consigo un aire de sabiduría y un brillo nostálgico en los ojos. Se sentaron juntos en una mesa, mientras Santiago presentaba a Miguel a los demás presentes. Había una curiosidad palpable entre los invitados sobre el amigo de don Felipe. Siempre admiré a su abuelo, comenzó Miguel, mirando alrededor de la sala. Era un hombre de grandes ambiciones y sueños, pero, como muchos, también tuvo sus luchas. La voz de Miguel tenía un tono de añoranza, y Santiago se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Miguel continuó. Don Felipe y yo tuvimos nuestras diferencias. Había una deuda moral que pesaba sobre él,
algo que nunca pudimos resolver antes de su partida. Me buscó algunas veces, pero estaba tan preso de mi orgullo que no pude escuchar sus palabras de arrepentimiento. Santiago frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. Él se preocupaba mucho por eso, dijo con la voz temblorosa. Creo que quería reconciliarse antes de irse. Miguel asintió. Sí, tenía planes, ¿sabes? Quería crear un fondo comunitario para ayudar a las personas, pero el tiempo no fue amable con él. Me gustaría que hubiéramos tenido la oportunidad de reconciliarnos. Santiago sintió una ola de compasión y comprensión. ¿Te gustaría compartir eso con la comunidad? Lo que tú y don Felipe planeaban. La gente necesita escuchar esto. Miguel dudó, pero la sinceridad en la mirada de Santiago lo animó. Sí, me gustaría. Tal vez, si puedo hablar sobre esto, finalmente encontraré el perdón que he buscado durante tanto tiempo. Cuando llegó el momento de que Miguel hablara, Santiago lo presentó al grupo. Este es Miguel, un amigo de larga data de mi abuelo. Tiene historias que pueden ayudarnos a entender quién fue don Felipe de una manera más profunda. Miguel se levantó y miró a la sala, donde todos estaban atentos. Buenas noches a todos. Soy Miguel y conocí a don Felipe en una época más joven. Era un hombre de grandes sueños, pero también tenía sus debilidades. Lo que muchos no sabían es que, incluso con todo el éxito financiero que alcanzó, cargaba un peso en su corazón. Mientras Miguel hablaba, Santiago observaba las expresiones en el rostro de las personas a su alrededor. Algunos parecían sorprendidos, otros emocionados. Sabía que lo que Miguel estaba compartiendo era más que solo historias sobre don Felipe. Era una lección sobre la necesidad de abrirse, perdonar y buscar la reconciliación. Don Felipe intentó redimirse y ayudar a las personas a su alrededor. Quería crear un fondo para ayudar a aquellos que, como nosotros, enfrentaron dificultades. Desafortunadamente, el tiempo no estaba de su lado, pero si hay algo que aprendí de él, es que nunca es demasiado tarde para buscar la conexión y el perdón, finalizó Miguel, con la voz entrecortada. Al escuchar esto, Santiago sintió un calor en el corazón. Era como si estuviera viendo la verdadera esencia de su abuelo revelarse ante todos. El evento no era solo una celebración de la vida de don Felipe, sino una oportunidad para aprender, crecer y conectar. Se levantó después de Miguel, su corazón lleno de gratitud. Gracias, Miguel. El legado de don Felipe no es solo sobre el dinero que dejó, sino sobre las lecciones que nos enseñó y las conexiones que podemos crear. Honremos su memoria, no solo recordando sus logros, sino también buscando la unidad y el amor que él siempre deseó para nosotros. La sala estalló en aplausos, y Santiago sintió que estaba cumpliendo el deseo de su abuelo. Sabía que el verdadero tesoro encontrado en el patio no era solo una herencia monetaria, sino el poder de unir a las personas y promover la empatía. En esos momentos se dio cuenta de que, al igual que don Felipe, todos estaban en busca de un propósito mayor, y estaba decidido a ser el portador de ese legado.